¿Qué tal? Está conmigo el constitucionalista Francisco Burgoa. Muchas gracias. Carlos, el agradecido soy yo por la invitación. En unas cuantas horas, el Congreso Federal, en la expresión que tiene la mayoría del oficialismo, pergeñó una frase que me provoca escalofrío. Dice que hará lo necesario para gozar de una supremacía constitucional, y lo de supremacía me suena al supremacismo racial en Estados Unidos, a las cabezas rapadas. Suena medio protofascista esta aspiración, pero el caso es que se proponen esas mayorías nacional populistas modificar la Constitución para que cualquier reforma que se le haga a la Carta Magna sea inatacable. ¿Qué piensa el constitucionalista Francisco Burgoa? Bueno, Carlos, número uno, la supremacía constitucional tiene un artículo dentro de nuestra ley fundamental, el 133. Ahí dice que la Constitución, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y las leyes federales van a ser la ley suprema de toda la Unión. Ahí se encuentra en este artículo la supremacía constitucional, el bloque de regularidad constitucional. Es decir, todas las leyes tienen que tener ese bloque y a partir de ahí se van a desarrollar y se organizar todo lo que va a ser el sistema jurídico, político, conforme a los principios de la Constitución. El hecho de que se haya presentado una reforma y que se haya aprobado un dictamen con el propósito de que no se puede impugnar reformas y adiciones a la Constitución, me parece sumamente grave, aunque por una parte hay que destacar un punto. ¿Para qué presentar algo que aparentemente no procede? Me refiero a lo siguiente. El oficialismo dice que la Corte no tiene facultades para poder estar conociendo los amparos que se han presentado en contra de la reforma judicial, ni las acciones de inconstitucionalidad, ni las controversias constitucionales, ni las llamadas consultas a trámite. Entonces, si para el oficialismo la Corte no tiene facultades, ¿para qué presentar una iniciativa para prohibirle a la Corte que conozca este tipo de recursos jurídicos? Para mí es un reconocimiento implícito del oficialismo que la Corte hoy sí puede conocer este tipo de recursos y la Corte, en mi opinión, como el máximo tribunal constitucional, tiene las facultades para revisar tanto la forma, el procedimiento de la reforma constitucional, como el fondo, el contenido. Es un gran debate jurídico, aún para los especialistas, que indudablemente la Corte lo tendrá que dar de una u otra forma, sí o sí, se haya presentado esta iniciativa que se tiene previsto que para la próxima semana se estará aprobando en el Senado de la República y continuará con su curso. Pero el hecho que el oficialismo haya presentado esa iniciativa ya es para mí el mensaje de que lo que quieren es blindar todas sus reformas constitucionales, así sean que violen el proceso legislativo o que inclusive sean contrarias a los derechos humanos o a principios fundamentales que solamente fueron creados por el poder constituyente originario. Así que el debate ahí está, pero cuando menos la presión social, la presión de la oposición hizo que en principio se eliminara dentro de esta iniciativa la mención al artículo primero, es decir, el llamado control de convencionalidad. Sé que es muy técnico, Carlos, pero esto implicará que el control de convencionalidad, ¿qué quiere decir? El artículo primero indica que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos se van a encontrar en el mismo nivel y que todas las normas que se vayan a estar interpretando siempre sean atendiendo a la máxima protección de los derechos de las personas, el llamado principio pro persona. Nosotros tenemos reconocidos derechos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Entonces, lo que estaban pretendiendo inicialmente es que a través de este llamado control de convencionalidad ya no se pudiera estar controvirtiendo ninguna reforma constitucional
ni tampoco solicitar la no aplicación de reformas a las leyes que violen derechos humanos. Es decir, una afrenta al sistema interamericano de derechos humanos, que eso sería muy grave, muy peligroso por lo regresivo de esa reforma. En principio, Morena dijo, bueno, ya lo quitamos, pero sigue dejando que el amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad no proceden en contra de reformas a la Constitución, quitándole una facultad a la Corte de estar conociendo este tipo de recursos. Porque además, Carlos, en el caso de que se aprueben estos términos, resulta que se estaría aplicando para los asuntos en trámite, es decir, con el propósito de que sean sobreseídos, que queden sin materia todo lo que se ha presentado actualmente en contra de la reforma judicial. Pero eso legalmente no se puede hacer. Se legisla para futuro, no para lo que está en trámite y menos para el pasado, ¿no? El artículo 14 de la Constitución dice que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por eso, pero de otra manera leído, lo que está en curso, como es el debate de lo constitucional o no, lo correcto o no, que ya se hizo, pues no puede cambiarse la regla a la mitad del camino. Es que eso es lo grave. O sea, con una reforma constitucional pretenden estar violando un principio constitucional. Porque ¿cómo es posible que estén queriendo aprobar una reforma que en un transitorio dice que se va a aplicar para asuntos en curso y con ese fin de que queden ya sin materia y la Corte diga, pues es que ya no tengo ahora sí la facultad para conocer y entonces seguir implementando esta reforma judicial? Ahora, esto es gravísimo. Perdón, pero si se trata de cualquier forma que lo resuelva el Congreso, de que no procedan las controversias constitucionales, ni las acciones de constitucionalidad, ni tenga sentido el derecho de amparo, pues quizás fuera más práctico que el Congreso desapareciera al Poder Judicial. Carlos, no des ideas, porque te van a escuchar y van a decir, bueno, Carlos Marín, con una buena perspectiva, nos está diciendo que mejor hagamos eso, porque en los hechos eso es lo que está ocurriendo. Le están quitando facultades al máximo tribunal. Pero facultades medulares que son como fundacionales, son como consustantivas del Poder Judicial Federal. Y que fueron creadas por el Poder Constituyente originario, el que se reunió 2 meses en Querétaro, del 1 de diciembre del 16 al 31 de enero de 1917, en donde 219 diputados constituyentes son los que discutieron cuáles iban a ser las reformas a la Constitución del 57 que les presentó el encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza. Y además, un dato importante, ese Poder Constituyente originario decidió que los jueces no fueran electos por el voto popular, ni aún siguiendo las reglas de la Constitución del 57, porque ahí eran electos los magistrados a la Suprema Corte, que era el nombre de la época, por un voto indirecto, no de forma directa, como lo han venido diciendo el oficialismo. Entonces, solamente el constituyente originario puede crear reglas totalmente nuevas, no poderes constituidos como es el Congreso Federal con los congresos locales, que en su conjunto forman lo que se conoce como el órgano revisor de la Constitución, artículo 135, o también se le conoce como el poder revisor. Pero ellos no son un poder constituyente ni originario ni permanente. Y con esto que estoy diciendo, a lo mejor van a decir, bueno, si ese es el caso, entonces vamos a convocar a un Congreso Constituyente para que sea un poder originario el que vaya a crear la Constitución de su llamada 4T. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Sería propiamente la refundación de la República, con un Congreso Constituyente. Así es. Si ese Congreso Constituyente... Tampoco tú les des ideas, porque parece que están decididos a todo. Bueno, esta idea la tenía ya el expresidente López Obrador en el sexenio pasado de convocar un Congreso Constituyente, pero como no tenían los votos, dijo, vamos a impulsar reformas, como ocurrió. Pero hoy que tienen los votos con una mayoría calificada artificial en la Cámara de Diputados, porque el Tribunal Electoral finalmente les dio ese aval,
como el Tribunal Electoral, la misma Sala Superior, ya también le dio el aval al INE para que continúe con la implementación y organización de las elecciones. Eso ya ocurrió hoy. Y esta parte es lo que uno dice, a ver, la Sala Superior, ¿de qué lado está? ¿A dónde pertenece? Porque la Constitución dice que el Poder Judicial de la Federación tiene un área especializada en materia electoral, que es el Tribunal Electoral. Pero pues el Tribunal Electoral pareciera que forma parte ya del Ejecutivo o del Legislativo, cuando menos los 3 magistrados que hoy votaron para que el INE continúe con la implementación de esta reforma judicial. Es decir, por donde se le ve a Carlos, hay tantos temas que al final es en dónde está el fortalecimiento de nuestra democracia constitucional. No, bueno, esa parece ser que está haciéndose pinole. De hecho, son 2 los poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, que parecen haberse propuesto demoler el Poder Judicial y dinamitar el sistema republicano de la separación de poderes, anulando las funciones o funciones esenciales, si no es que las principales del Poder Judicial Federal, y pues actuando como en un asalto, yo diría, pandillero, salvaje al poder, valiéndose de que pertenecen a un mismo movimiento. O dícholo con un eufemismo, un golpe de Estado técnico desde el Ejecutivo y Legislativo en contra del Poder Judicial. A ver, Francisco Burgoa, constitucionalista, muchas gracias de nuevo por estar aquí. Vamos a seguir platicando sobre la indiscutible crisis constitucional que está viviendo México. ¿Aguantas? Aguanto. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana.